Con el estreno de Alien Earth en agosto del 2025, se desataron todo tipo de reacciones entre los fans de la franquicia. Naturalmente, surgieron comparaciones entre la línea narrativa de Ellen Ripley, la de Prometheus y Covenant, así como de la más reciente entrega de Ridley Scott, Alien Romulus, de 2024. Tras el lanzamiento de su primer capítulo, el recelo inicial de los fans se vio superado por la expectativa. Para muchos, esta nueva serie prometía conectar los cabos sueltos del universo Alien en un solo vértice, el planeta Tierra, completando así un ciclo perfecto. Hasta entonces, la filmografía había recolectado una serie de producciones que fueron amadas por unos y odiadas por otros, pero que de una u otra forma terminaban integradas en un complicado conjunto que expandía el lore general. No obstante, pronto Internet volcó su atención en responder a una sola pregunta, una que parecía abarcar las preocupaciones más profundas. ¿Qué estaba haciendo una serie producida bajo afiliados de The Walt Disney Company con el legado de Alien? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, y si no es así, espero poder ayudarlos a distraerse de todas esas cosas malas que rondan por su mente. Yo soy Andy y los invito a subir de nivel. El primer capítulo, titulado El País de Nunca Jamás, nos introduce en el año 2120, mismo en el que el planeta Tierra es controlado por 5 corporaciones rivales, entre las que se encuentra la reconocida Weyland-Yutani y la recientemente fundada Prodigy. La atención se centra sobre el USCSS Maginot, una nave de investigación propiedad de Weyland-Yutani que vuelve al planeta después de una excursión de 65 años. Un problema de funcionamiento de la Maginot provoca que esta colisione estrepitosamente, arrasando con civiles y edificios por igual, hasta detenerse justo debajo de una torre en la ficticia Siam o Ciudad Prodigio. Desde sus primeras escenas, la serie apela a un imaginario familiar para todo fan de la franquicia. Una nave espacial, una tripulación condenada, una carga peligrosa y la inevitable liberación del xenomorfo. Esta fórmula, repetida desde la primera película, no solo ha definido la saga, sino que explica por qué Alien permanece vigente tras casi 5 décadas, pues su equilibrio entre ciencia ficción y terror sigue siendo profundamente efectivo. Sin embargo, ¿qué hace a Alien Earth que la vuelve tan diferente? Pues bien, con pleno conocimiento de estos elementos, la serie plantea una premisa eternamente postergada. ¿Qué pasaría si el xenomorfo finalmente fuera llevado a la Tierra? La propuesta se fundamenta en la expansión del mundo que no habíamos visto hasta entonces. La Tierra, históricamente relegada frente a los planetas colonizados por la compañía, es el origen de todo. La humanidad, las corporaciones y las expediciones que sostienen el universo de Alien, por lo que enfocarse finalmente en ella después de todo este tiempo fue la carnada perfecta. Alien Earth apuesta por un discurso metafórico y moralista que pone en duda la condición humana. Ya sobrevivimos a muchos enfrentamientos entre protagonistas humanos y la especie xenomorfa. Ya conocemos la longitud de su hostilidad y no hay prácticamente nada nuevo. Ahora, por primera vez, se nos ofrece un elenco principal compuesto casi en su totalidad por sintéticos. Estos modelos, más cercanos al androide de Romulus que al de la primera entrega, marcan un punto de quiebre en la franquicia. Un intento por desplazar el foco del terror inmediato hacia un horror más existencial, más reflexivo y profundamente humano. El argumento nos lleva desde el impacto de la nave en la ciudad hasta el entorno utópico de la isla Neverland, mismo en el que Boy Cavalier, fundador de Prodigy, lleva a cabo un ambicioso proyecto con tecnología sintética. Su objetivo es ofrecer a la humanidad una alternativa frente al tiempo, la enfermedad y la muerte, creando modelos híbridos con cuerpos artificiales y mentes humanas. No obstante, debido a la complejidad de las conciencias adultas, la primera fase del proyecto se enfoca únicamente en niños, sobre todo en aquellos con enfermedades terminales o incapacidades, formando así su propia línea de androides. Tras la colisión de la Maginot, Weyland-Yutani exige la devolución tanto de la nave como de los especímenes alienígenas a bordo. Sin embargo, las fuerzas de seguridad de la ciudad ya han ingresado al lugar como parte de una operación de búsqueda y rescate. En medio de este caos irrumpe una amenaza que supera en horror a las ruinas de la ciudad. Una fuerza que ha marcado a la humanidad desde lo más profundo de su memoria. En las entrañas de la Tierra ha eclosionado una presencia hostil e implacable,
movida por un instinto primario que busca asegurar la supervivencia de su especie, incluso si para lograrlo debe erradicar la nuestra. Antes de continuar, quiero dejar en claro que este análisis responde a una lectura personal de la serie. Si tu experiencia fue distinta y la disfrutaste, eso también es válido. Como siempre, los invito a compartir sus opiniones en los comentarios, que estaré encantada de leerlos. Con estos cimientos establecidos, es momento de analizar qué ideas aportan algo a Alien Earth y cuáles, pese a ser interesantes, jugaron completamente en contra de su narrativa. Una de las cosas que siempre me maravillaron de las películas de Alien fue la estética futurista que no pecaba de fantasiosa, sino que era digerible aún para personas que no acostumbraban consumir ciencia ficción. Las naves de Weyland-Yutani conservaban ese algo claustrofóbico que se quedó con nosotros película tras película. Los ductos, la maquinaria, las áreas de control, toda la ambientación invitaba a sumergirse en la oscuridad, en esos espacios cerrados donde la amenaza acechaba a sus presas. Más adelante, sabiendo que la presencia de un facehugger equivalía a una muerte anunciada, la construcción del miedo antes, durante y después de la revelación de la criatura era muy adictiva. Ya sabíamos lo que iba a ocurrir, y aún así permanecíamos ahí al borde del asiento, esperando casi de manera maquiavélica el inicio de la cacería. Alien Earth sabe de dónde viene y qué esperamos de ella. La introducción del primer episodio demuestra que el equipo entiende cómo construir tensión. El problema es que cuando llega el momento de cumplir, todo se siente mecánico, casi obligado. La masacre a bordo de la Maginot se siente como un híbrido extraño entre la autoconciencia y el conformismo. Sus primeros momentos están cuidadosamente construidos y remiten de forma directa al inicio de la película de 1979. Es evidente que sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, la presentación del xenomorfo fue apresurada y, al menos para mí, decepcionante. A pesar de dejar tras de sí un rastro de gritos y sangre, no hay una verdadera cacería. La criatura no persigue, no acecha, simplemente toma lo que el guión le ofrece. La secuencia de esta mujer golpeando la puerta mientras el xenomorfo se acerca, al contrario de causar tensión, la estira sin propósito. El personaje se vuelve plano y la falta de verdadera urgencia evita que el espectador se sumerja apropiadamente en la escena. Y no, el hecho de ser personajes incidentales dentro de una obra de terror no justifica la falta de sentido común, especialmente en una obra que se caracteriza por el peligro y la supervivencia del más apto. En Alien Earth conocemos de la existencia de corporaciones que le hacen competencia a la gigantesca Weyland-Yutani, una propuesta que a mi parecer enriquece la diversidad de la civilización que hasta entonces no conocíamos, y que además introduce uno de los discursos más populares de nuestros tiempos: las empresas y el capitalismo. Colocar a la icónica compañía de siempre en un podio en el que todo es comer o ser comido brinda de sentido a la falta de moral de la que hemos sido testigos desde el octavo pasajero, pues gracias a esto comprendemos que la ambición que ha desperdiciado tantas vidas humanas no es exclusiva de las políticas de una sola empresa, sino del sistema que rige el mundo en el que se desenvuelven. De igual manera, al introducir nuevas criaturas alienígenas, la serie intenta desplazar la atención que durante décadas se había centrado exclusivamente en los xenomorfos. Gracias a esto pudimos conocer a nuevas especies como el T. ocellus, mejor conocido como el ojito, D. publicare, una especie de planta carnívora inteligente, las garrapatas que se alimentan de sangre y estas cosas que se parecen a insectoide de Ben 10. Aún así, uno de los mayores aciertos se encuentra en la metáfora constante que se articula a partir del mito de Peter Pan. El país de nunca jamás se construye como una utopía infantil, un espacio sin adultos que impongan reglas, límites o castigos. No hay figuras de autoridad que regulen la vida de los niños, ni voces que les digan quiénes deben ser. No obstante, esa aparente libertad termina convirtiéndose en una prisión, pues permanecer en nunca jamás implica quedar atrapados fuera del tiempo, y con ello renunciar a todo lo que los define: su nombre, su hogar, su familia y su identidad pasada. El grupo de los niños perdidos funciona como la excusa perfecta que Cavalier, bajo la figura de Peter, utiliza para convencerlos de que el mundo artificial que les ofrece es superior al que dejaron atrás.
A costa de abandonar a sus familias, reciben cuerpos nuevos, sanos y fuertes. Neverland y Prodigy se presentan entonces como un nuevo comienzo en un mundo en el que no tienen que preocuparse por crecer. Pero estos niños ya no son solo niños. Son máquinas capaces de procesar información más rápido que cualquier adulto, tan fuertes como un depredador y al mismo tiempo tan peligrosos como todo lo que fue creado para destruir. Personalmente, los discursos que aluden a la fragilidad de la condición humana, así como los cuestionamientos propios sobre qué significa realmente ser humano, siempre han funcionado conmigo. El hecho de insertar un punto de reflexión que ya no parte de la simple diferenciación entre personas y criaturas, sino entre invenciones híbridas que comparten características propias de nuestra especie, expande toda una gama de posibilidades. Nuestros protagonistas, por ejemplo, reflejan la antítesis de la inocencia pese a ser niños mentalmente hablando. Sus cuerpos, superficialmente adultos, ya no cuentan con las funciones propias de los seres orgánicos. No sienten dolor, placer o cansancio, pero sí emociones complejas como la tristeza, los celos y la desesperación. La serie juega con guiños frecuentes que pretenden encender la curiosidad del espectador sobre este grupo de híbridos. No obstante, existen tantas subtramas y elementos a su alrededor que todo eclosiona en una amalgama de narrativas incompletas, provocando que el verdadero protagonista de esta historia, es decir, el alien, quede relegado al papel de un actor de fondo. La exposición de la maldad que siempre ha representado el xenomorfo pierde fuerza ante el moralismo que rodea a los híbridos, especialmente cuando involucra a su creador. Cavalier es un genio egocéntrico y mimado que se entretiene jugando a ser Dios, con la diferencia de que su naturaleza humana termina jugándole en contra. Su camino no está impulsado por el dinero ni por la posición social, sino por una ambición vacía, la necesidad de crear algo que supere sus propias expectativas, algo que no pertenezca a lo común y que simplemente no existe en nuestro mundo. Su complejo de superioridad nace de su autopercepción como genio. Cavalier se asume como una mente excepcional y proyecta esa visión en todo lo que crea. Su carisma, aunque efectivo, es profundamente manipulador y él lo sabe. Para asegurar el éxito de su proyecto, necesita conservar el afecto de los niños que ha engañado, anulando aquello que los hacía vulnerables y transformándolos, poco a poco, en piezas de exhibición. Esta no es la primera vez que una obra audiovisual insiste en que frente a los monstruos, la humanidad es mucho peor. No hay que temer a los muertos, como bien lo plantea The Walking Dead, sino a los vivos. En Alien Earth, esta idea se lleva un paso más allá. A diferencia de los humanos, los alienígenas no fingen ser otra cosa. Su violencia es honesta. Esta reflexión, aunque pretende ser profunda, no tiene el impacto que debería. Nunca se le dio el suficiente desarrollo ni el escenario adecuado para implantarse. Cuando Wendy declara a su hermano que está tan decepcionada de la humanidad por haberle mentido, que no puede evitar sentir empatía hacia las criaturas, sus palabras resultan vacías. Wendy, como protagonista de esta historia, es un personaje que debería de ser complejo. Sin embargo, su complejidad carece de verosimilitud. En palabras simples, la construcción de un personaje requiere no solo de la planeación de un perfil, es decir, personalidad, backstory y conexión con la trama principal, sino también de una motivación que sea congruente con sus acciones y viceversa. Por poner un ejemplo, dentro del mismo universo conocemos a Ellen Ripley, suboficial de vuelo de la nave Nostromo y protagonista de las primeras 3 películas de la franquicia. Con una maestría en ingeniería en la Universidad Aeronáutica de Nueva York, es una mujer resiliente, congruente y valerosa, que no tiene dificultad en tomar decisiones difíciles con tal de hacer lo correcto, incluso a costa de su propia vida. Desde sus primeras apariciones queda claro cuál es su personalidad, su carácter y sus motivaciones iniciales. Sin embargo, estas cambian conforme sus enfrentamientos con el alien la hacen entender que la supervivencia de la humanidad vale más que su propio miedo. La reputación de Ripley no es algo que se haga de la noche a la mañana. Comenzó siendo una mujer asustada, cuyo instinto de supervivencia veía incluso por el bienestar de sus compañeros. Luego, evolucionó a una estratega que percibe el peligro en todas partes, incluyendo en aquellos que se presentan como aliados. Y finalmente,
en una superviviente que impone respeto con su sola presencia. Así, nada de lo anterior influye en su empatía hacia los inocentes. Se puede decir que en este aspecto sigue siendo la misma. En cambio, en Alien Earth existen tantos personajes que comparten protagonismo en los distintos capítulos que es difícil desarrollarlos a todos al mismo tiempo. Esto resulta en la desconexión entre el espectador y el núcleo de la trama. Wendy, por ejemplo, es una niña que ha renunciado a su vida pasada a cambio de una segunda oportunidad. Ahora tiene que aprender sobre sí misma y su nueva condición como híbrida. Es capaz de hacer cosas que jamás habría soñado, pero al mismo tiempo sigue recibiendo órdenes de seres que son inferiores a ella. Los hechos que la mueven por la trama tienen el propósito de hacerla madurar, al igual que el resto del elenco de Los Niños Perdidos, quienes están atrapados entre lo que se espera de ellos y lo que son ahora. El planteamiento de su personaje no es malo. De hecho, fue una de las cosas que me hicieron quedarme al ver el primer episodio de la serie. El problema reside en la rapidez con la que cada conflicto se resuelve como si nada le fuera imposible. Ni el adaptarse a su nuevo cuerpo, ni el terror de que su única familia esté en peligro, ni su primer encuentro con el organismo perfecto lograron afectarla. Obstáculo que se le presenta, obstáculo que queda automáticamente resuelto gracias al talento de Wendy por sacarse habilidades y conocimientos de la nada. Para un personaje que se supone que posee la mentalidad de una niña de 8 años, trasciende de niña inmadura a adulta con filosofías convencionales en el momento que el guión lo requiere. No se siente un desarrollo convincente, orgánico, sino un favoritismo cínico que la presenta como una especie de elegida sin explicarnos por qué. ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué ella puede hacer cosas que los otros no? ¿Cómo y cuándo descubrió sus habilidades? No se puede esperar que un personaje tan perfecto sea aceptado en un universo en el que la emoción de conocer el peligro radica precisamente en la vulnerabilidad. Otro punto importante son las reacciones de los personajes ante situaciones excepcionales. ¿Recuerdan que mencioné a este personaje del principio del primer capítulo? Bueno, también tenemos a Hermit, el hermano mayor de Wendy, un personaje que representa el antes y el después en la vida de nuestra protagonista. La primera vez que lo conocemos es a través de las memorias de Marcy, y se nos presenta como una figura de confianza, alguien que la tomó bajo su cuidado y quien le enseñó todo lo que debía saber sobre la familia. Es precisamente por él y por el supuesto amor entre ambos que Wendy no deja de seguirle el rastro, pese a que parte del trabajo con Prodigy era renunciar por completo a su identidad pasada, incluyendo a sus familiares. Se obsesiona tanto con él que se ofrece voluntariamente a ayudar a la recuperación de los especímenes de la Maginot con tal de ir a salvarlo. Sin embargo, una vez que se reúnen, no solo se revela que Wendy es Marcy a los pocos minutos de reencontrarse, sino que fue de la manera más absurda y anticlimática posible. Entiendo que se supone que son niños, y que los niños muchas veces no saben guardar un secreto, pero revelar este en particular fue un error terrible. Le restaron tanto peso a la relación de los hermanos que cada una de sus interacciones a partir de esta se siente sin propósito. La que fuera la motivación del personaje, como lo es encontrar a su hermano y ponerlo a salvo, ya no importa cuando lo logran en el segundo capítulo. Si esto era lo más interesante, entonces ¿qué nos queda? Además, la falta de sentimiento del reencuentro solo se compara con la indiferencia de Hermit. Acaba de sobrevivir a 2 ataques del xenomorfo, cuando de pronto se entera de que la mujer que tiene enfrente es su hermana muerta. No voy a cuestionar las actuaciones, sino sencillamente el guión. No hay duda, no hay resistencia emocional, ni siquiera un par de lágrimas, tan solo unos diálogos apresurados y un abrazo sin alma. Para continuar con el siguiente punto, me gustaría hablarles brevemente sobre la filosofía del terror de Noel Carroll. Carroll decía que una de las razones que nos llevaban a consumir terror se debía a nuestra capacidad de empatizar con los personajes humanos respecto a los monstruos. Es decir, siempre y cuando la amenaza sea percibida como tal por él o los protagonistas, el espectador se lo va a creer y como tal se sumerge en la historia. Sin embargo, si existe un argumento débil
que intenta convencernos de que debemos tener miedo de cierto monstruo, pero sus personajes apenas si reaccionan a él o su percepción es positiva, entonces nosotros tendremos una reacción paralela a esta misma. Pongamos un ejemplo sencillo. Antes de Alien Earth, el xenomorfo se nos presentó múltiples veces como un ser letal, ajeno por completo a la empatía y a lo moral. No actuaba desde la razón, sino desde el instinto y la hostilidad. Esa condición lo colocaba fuera de cualquier parámetro humano y por lo tanto fuera de nuestro entendimiento. El miedo nacía precisamente de ahí, de no poder comprenderlo, de no saber cómo enfrentarlo incluso antes de verlo. En la serie, en cambio, aunque el alien ya está presente, aunque caza y deambula por el edificio, su impacto se diluye. La amenaza no escala, sino que se estanca. Es como si el xenomorfo se hubiera quedado a medio camino, intentando replicar lo que alguna vez funcionó, pero sin la fuerza ni la intención necesarias para llevarlo hasta el final. La escena de la fiesta fue una de las mejores, no por el xenomorfo en sí, sino porque el concepto provocaba terror. Una masacre masiva en cuestión de segundos es justamente lo que se espera del organismo perfecto cayendo a la Tierra. Un poco más de esto y el resultado habría sido uno completamente diferente. ¿Qué fue lo que falló? Una vez más, todo ocurrió demasiado rápido. Hermit, quien carga con el peso de la verdad, se reencuentra con su compañero y continúa con su rutina como si no acabara de sobrevivir al mayor depredador del universo. Un organismo alienígena acaba de escapar de una nave estrellada en el centro de la ciudad. Eliminó a toda la tripulación y estuvo a segundos de matarlo a él. Y aún así, a Hermit no se le ve trastornado ni se le ocurre emitir una alerta. La serie nunca se detiene a plantear las consecuencias reales de ese silencio. ¿Qué habría pasado si la criatura salía del edificio? ¿A cuántas personas habría matado? ¿Qué tan rápido se habría reproducido? ¿Cuánto tiempo habría necesitado para poner en riesgo a toda la humanidad? Podemos asumir que Hermit estaba en estado de shock, o que simplemente no es particularmente brillante, pero independientemente de la justificación que queramos inventarle, el resultado es el mismo. Su presencia no tiene peso narrativo. Hermit no mueve la historia, no genera conflicto y no deja huella. Es un personaje prescindible en una trama que irónicamente depende de decisiones que nunca se toman. No entienden contra qué se enfrentan. Es un organismo perfecto. Su estructura solo se compara con su hostilidad. Admiro su perfección. Es indestructible. No está cegada por la conciencia, el remordimiento ni la ilusión de la moralidad. No tienen posibilidades de sobrevivir. Los compadezco. Si hay algo que realmente me decepcionó de Alien Earth, fue el xenomorfo. Más específicamente, lo que hicieron con él. Desde niña, el alien fue para mí un símbolo de lo imposible. Una criatura que encarnaba la letalidad de lo desconocido, del espacio mismo. Un recordatorio constante de lo pequeña e insignificante que puede ser nuestra especie frente a lo que no entiende ni controla. Me provocó pesadillas a las que aún así regresaba voluntariamente, y para mí, esa experiencia se consolidó en Alien Isolation en 2014, donde el xenomorfo no era un antagonista, era una sentencia. Acechaba cada rincón y no había escape posible. Representaba miedo, desesperanza y un final inevitable. Al menos, así fue hasta Alien Earth. En una historia que lleva su nombre, el alien queda relegado a un segundo plano. Se convierte en un elemento decorativo mientras el verdadero foco se desplaza hacia Prodigy y sus androides. Este xenomorfo no impone. Su letalidad se enciende y se apaga a conveniencia del guión. Es peligroso, sí, pero no para nosotros y sobre todo no para la protagonista. Desde su primer encuentro con Wendy no queda claro por qué la evita, casi como si reconociera en ella algo especial o amenazante. Tradicionalmente, los xenomorfos ignoran las formas de vida sintética al considerarlas inútiles para la reproducción, pero aquí la criatura observa, se esconde, vigila y no actúa. En lugar de eliminarla o usar a su hermano como anfitrión como dictaría su naturaleza, lo secuestra y lo mantiene con vida, esperando.
El monstruo perfecto deja de comportarse como tal y en ese momento deja de dar miedo. No hay ninguna explicación que justifique por qué la protagonista parece estar conectada con los xenomorfos, ni mucho menos cómo logra engañar a 2 de ellos para que la obedezcan como si fueran mascotas. Los xenomorfos existen para sobrevivir, no conocen la empatía, la lealtad ni el afecto. Su único vínculo es con su reina, y su único interés es la perpetuación de su especie. Wendy es forzada a ocupar un rol que no le corresponde, el de domesticadora, y lo hace mediante un recurso que ya hemos visto fracasar en entregas anteriores. Lejos de expandir el mito, esta decisión rebaja al organismo perfecto a una caricatura moderna, un intento de especularidad que traiciona el legado del alien y diluye aquello que lo hacía verdaderamente aterrador. Hace unas semanas leí en una publicación de Reddit una frase con la que quisiera cerrar el video, no para enterrar a la serie con desprecio, sino con una reflexión. Alien Earth es una muy buena serie de ciencia ficción, pero una pésima serie de Alien. Gracias por quedarte hasta el final del video. Este canal aún es pequeño, así que si pasas por aquí te pido que lo hagas con amabilidad. De igual manera, me gustaría conocer tu opinión y te invito a compartirla en los comentarios. Así, aprovecho también para pedirles su apoyo para llegar a los 500 suscriptores y que el algoritmo de YouTube siga compartiendo este contenido. Si te gusta lo que hago, puedes suscribirte, dejar un like o simplemente darte una vuelta por el canal. Por aquí te dejo unas tarjetitas con videos anteriores por si quieres seguir explorando.